Paso a vosotros, hermanos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nosotros podemos ver a través de la Escritura que Dios siempre ha tenido un propósito para nosotros. Dice aquí claramente Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Y todos los que somos hijos, mis hermanos, todos los que hemos sido llamados por el Señor, para gloria suya hemos sido creados. Y ahora quiero, por favor, que vayamos nosotros a ver el libro de Esther en su capítulo 4, por favor. Esther, capítulo 4, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo. Antes que nada, hermanos, me quiero detener hasta aquí. Recuerden que un hombre llamado Amán quiere que se asesine a todos los judíos, a todo el pueblo, quiere desaparecer al pueblo de Dios. Y entonces está Mardoqueo y también está la reina Esther. Pero aquí le dice, vino Atad y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Mardoqueo quiere que Esther, mis hermanos, vaya con el rey y le comente lo que quiere hacer Amán. Y dice el siguiente verso que estamos aquí en el versículo 10. Entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos, el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro. Y ya no ha sido, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Imagínense ustedes, hermanos, Mardoqueo necesita que le ayude Esther, pero Esther dice, hay una ley. Si el rey no me ha llamado para compadecer o para estar al frente de él, voy a morir. Pero Mardoqueo tiene una preocupación muy grande, y es que la maldad de Amán, hermanos, es muy fuerte y quiere destruir a ese que Dios ha creado. Dios tiene un propósito con todos los creados en la tierra, con todo lo que Él crió, hermanos. Y dice que para gloria suya los hizo. Pero hay un hombre que se quiere meter en el camino del Señor. Y hay una situación muy difícil que está viviendo Esther. Pero me llama mucho la atención lo que contesta Mardoqueo. Y dijeron a Mardoqueo las palabras. Imagínense el impacto, mis hermanos, que sintió en ese momento Mardoqueo. Era la única herramienta que tenía, o el único medio que, y era la que podía hablar con el rey y decirle lo que iba a hacer Amán. Y le dicen esto, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen así a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respeto y liberación. Un momentito. Dice la palabra de Dios. Verso 13. Entonces dijo Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Verso 14.
porque si callas absolutamente en este tiempo, liberación vendrán de alguna otra parte para Dios, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondió a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Usted y yo tenemos un propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Esther tenía un propósito, y era que hablara con el rey, mis hermanos. Pero ella decía, hay una ley intermedia que no me permite ver al rey. Y entonces quiero decirle que es contundente la palabra de Mardoqueo, porque dice, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Y yo quiero decirles que los propósitos de Dios se cumplirán con nosotros, hermanos, o sin nosotros, porque Dios es fiel, Dios es firme para hacer propósitos. Pero bendito sea el Señor que nos tiene en sus propósitos y que nosotros permitimos que Él trabaje y que sus propósitos trabajen en nosotros. Por eso Mardoqueo está seguro, le dice, si tú no nos quieres ayudar, Esther, no te preocupes, el propósito de Dios se cumplirá. Pero ¿qué tiene Dios para nosotros? Nos ha creado para su gloria, nos ha creado para exaltar su nombre. Pero también quiero que ustedes vean, por favor, capítulo 29, versículo 1. Capítulo 29. Permítame tantito, hermanos. Ahorita regreso a Jeremías. Por favor, ayúdenme con Romanos 8:28. ¿Alguien gusta leerlos, hermanos? ¿Le ayudo, hermano? Abraham. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vean, gracias, hermano Horacio. Vean lo que está diciendo la palabra. Y sabemos que los que todas las cosas que dice la palabra, hermanos, les ayudan a bien a su palabra. Ahora, regresemos, por favor, a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios así en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Vean, hermanos, cómo estamos nosotros en los pensamientos, cómo estamos en el propósito de Dios, y Dios siempre bendecir a lo que Él creó, a los que somos sus hijos. Y hay otra parte de la Escritura que también dice, Primera de Timoteo capítulo 2, por favor, versículo 3. Primera de Timoteo 2, 3. Sí, por favor, hermano Andrés. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Amén. Porque es bueno y agradable de Dios, delante de Dios. Para Dios, hermanos, todo esto
que habla la Escritura siempre dice es bueno y agradable. Y por último, vamos a ver 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vean lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Vean este texto tan hermoso, hermanos. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pedro? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que Dios, hermanos, nos hace partícipes de su naturaleza divina. Y el propósito es que todo lo que Él es, amor, paz, justicia, verdad, benignidad, entonces Dios, esa naturaleza que tiene, hermano, la comparte con el ser humano para la gloria de Él. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Pero me ha llamado mucho la atención una parte de la Escritura que viene en Mateo capítulo 9, por favor, versículo 27. Mateo capítulo 9, versículo 27. ¿Se la leo, mi hermano? Por favor, hermana, hasta el verso 31, hermana Lolita, por favor. Pasando Jesús de ahí, y siguieron los ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os he hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Hasta qué versículo, hermano? Hasta ahí, hermana Lolita, muchas gracias. Miren, hermanos, lo que estoy viendo aquí y lo que trato de comentarles en esta parte de del mensaje que viene aquí es, primer punto, Dios nos ha traído con un propósito a esta tierra y nos ha creado con un propósito. Cuando Jesús viene a la tierra, a ser el reino de nuestro Dios, viene a anunciar el reino de nuestro Dios, hermanos. Viene a aquella humanidad que ha perdido el propósito, la viene a ubicar en el camino del Señor. Pero mi pregunta es aquí, hermanos, ante tal milagro que hace Jesús de darle la vida a los ciegos, ¿por qué Jesús no quiere que se sepa esto? ¿Por qué no quiere que anuncien? Jesús tenía un propósito, mis hermanos, y era establecer el reino de Dios. Él no quería que la gente lo conociera por el curandero, no quería que lo conocieran por el milagrero, por el hombre sanador, sino Jesús tenía una profundidad en todo esto. Y es que el reino de Dios se estableciera, que el reino de Dios muchas veces le dijo al pueblo, y ustedes lo pueden ver, no lo vamos a ver en Mateo 19, verso 14, muchas veces le dijo al pueblo: el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos está con ustedes. Pero el reino de los cielos, aquí es donde vamos a ver nosotros. En el reino de los cielos existen los milagros. Pero los milagros existen para expandir su reino. Y debe ser. Yo le comentaba a un hermano
Una vez me puse a entrevistar a ministros de la iglesia en un concilio, hermanos. Y la primera pregunta que yo les hacía era, oiga, ¿usted cree en los milagros? Y la segunda que les hacía, ¿usted ha visto milagros de Dios? Claro, hermanos. Y uno de los hermanos me llamó mucho la respuesta que me dio. Me dijo, los milagros de Dios, Iván, suceden siempre y cuando se cumpla el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Siempre, hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros. No era que se le hacía a Jesús y lo sanara y ya se fue. Jesús tenía un propósito y era de expandir el reino de los cielos, expandir el reino de Dios, el gobierno de Dios, algo diferente, hermanos. No nada más era sanar. Hoy en día existen personas donde hay filas eternas que dicen, este hombre si ora a Dios, pero esa persona realmente no tiene el efecto que se necesita. No entra al reino de Dios. Y no es que no se tenga fe. Miren, vamos a ver algo que sucede en Mateo capítulo 17, por favor. Verso 14. Dice la palabra de Dios así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo, que si tuvieren fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale, si no es con qué, hermanos, con oración y qué más, y ayuno. Y aquí es, hermanos, donde vamos a analizar todo esto. Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios está buscando a personas que estén en sintonía. Precisamente por eso Esther le dice a Mardoqueo, ayuna. Y por eso Mardoqueo también ayuna con los judíos que están con él. Y las doncellas de Esther ayunan para estar en la línea. Dios nos ha creado con un propósito. Pero el ser humano, esto lo hemos visto a través de la Escritura, buscó alejarse del Señor. Buscó, hermano, su concupiscencia, buscó su humanidad, buscó su carnalidad del ser humano. Y estos hombres, los discípulos, se les hace muy fácil imitar al maestro, pero se les olvida algo a los discípulos, que sobre ellos todavía no ha caído el Espíritu Santo. Pero hay un hombre en la tierra que en ese momento tiene el Espíritu Santo, Jesús. Y Jesús le dice algo a sus discípulos que en esta tarde, hermanos, yo quisiera que tomáramos en cuenta. Dice, este género no sale si no es con oración y con ayuno. Y todo esto que hemos visto es porque quisiera ir con ustedes y que analicemos hasta donde podamos Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, por favor. Versículo 1, lo que leía la hermana Ed.
En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratar. ¿Qué característica tenía esta iglesia? ¿Qué característica tenía la iglesia primitiva? En todos estos tiempos, hermanos, en estos sábados que hemos tenido, hemos venido analizando hechos desde el capítulo 1 y ahora estamos en el capítulo 12. Pero estamos viendo que la iglesia tiene algo especial, que los que creen en Jesucristo les está pasando algo especial, que aquellos que se arrepienten, que creen en el Señor, hermanos, y que son bautizados, tienen algo especial, ¿se acuerdan? ¿Qué cae del cielo, hermanos? El Espíritu Santo. Y esta iglesia que va a ser maltratada por Herodes, quiero decirles que está impregnada del Espíritu Santo, que es una iglesia que está alineada al Señor, que es una iglesia que está viendo milagros, que está viendo prodigios, y que todo lo que sucede es para la gloria del Señor. Pero ahora hay un hombre que se mete en el camino llamado Herodes. Ese rey, hermanos, que causó tantas molestias. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que va a tomar a la iglesia para maltratarla. La pregunta es, ¿cómo va a actuar una iglesia que tiene el Espíritu Santo cuando es maltratada? Y el versículo 2, vean lo que dice. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era uno de los pilares de la iglesia. Incluso, hermanos, cuando no creían que Pablo que tenía a Jesucristo, el mismo Pablo dice, y Jacobo me dio la diestra, entendiendo que eran hermanos, entendiendo que tenían comunión. Pero aquí dice la palabra de Dios que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vean cómo estaba la iglesia. Una iglesia que tenía el Espíritu Santo y que estaba siendo maltratada. Y que tenía que crecer, porque aunque tengamos el Espíritu Santo, en las situaciones que pasamos, hermanos, en los sucesos que nos pasan en la vida, tenemos que voltearlas a ver con los ojos de Cristo Jesús. Y esta iglesia, miren lo que dice, verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Este hombre, este rey, toma en manos las festividades que tienen los judíos, se aprovecha de ellos, y como los judíos están en contra como están en contra de esa comunidad que había hecho el Señor Jesús, que alumbraba la vida de las personas, que hacían buenas obras y que les había quitado, hermanos, el centro, aquellos judíos, entonces se alegraron cuando mataron a Jacob. Y dice la palabra de Dios que tomaron a Pedro. Verso 4. Y habiendo tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, a 16 cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Qué pretendía ahora hacer Herodes, hermanos? Muy simple, matar a Pedro, acabar con Pedro. Si les gustó cómo mató a Jacobo, entonces él pretendía con otro líder de la iglesia matarlo. Verso 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ¿qué dice la palabra? Quiero que se quede este mediodía con esto. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por quién. Vuelvo a comentarles, hermanos. Es una iglesia impregnada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que ha permitido que Dios, a través de su Espíritu, sea poseída por Él.
Es una iglesia que es conducida por el Señor, pero ahora es una iglesia que está sufriendo. Pero esta iglesia entiende los propósitos de Dios, porque esta iglesia es una luminaria para la sociedad de aquel entonces. Y miren, hermanos, ante tal situación, ¿qué hace la iglesia? Está orando sin cesar. Pero yo no alcanzo a descubrir aquí algunos grupos religiosos, mis hermanos, actualmente dicen: declaramos que tú saques a Pedro, te decimos que lo saques en este... Aquí no es, hermanos. La iglesia que vive en el Espíritu del Señor, en nosotros nos movemos por la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Y que Dios tiene propósitos para cada cosa que nos sucede. Así como tuvo propósitos, hermanos míos, para Esther, para Mardoqueo, para su pueblo. Y los pensamientos de Dios, lo vimos en Jeremías, son para bien. Y lo que vimos en Timoteo y en Pedro, que lo que le agrada a Dios es compartir su naturaleza divina con la humanidad, con sus hijos. Y lo que hemos estado viendo en todas estas pláticas, predicaciones, hermanos, que los que tienen el Espíritu del Señor, esos son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces, usted y yo vemos aquí una iglesia que está haciendo mal, una iglesia que está viendo cómo sus líderes mueren y cómo ahora toman a Pedro. Aunado a todo esto, mis hermanos, de la persecución que tienen algunos líderes también de la iglesia, porque se están jactando, mis hermanos, en cómo matan a los cristianos. Ya por el año 80, 85 después de Cristo, quiero decirles que en las calles, cuando veían que iban arrastrando a alguien, muchas de las personas de los romanos decían: es un cristiano. Y así lo traen arrastrando porque profesa esa fe y entonces moría. La iglesia siempre fue maltratada, y más en aquellos tiempos. Pero algo con el que respondió la iglesia en ese tiempo fue: hacían oración sin cesar. Y Jesús dijo algo, hermanos, cuando sus discípulos no con aquel joven endemoniado o lunático. Jesús entendió que a sus discípulos les faltaba ayunar, les faltaba orar, les faltaba entrar al encuentro de su Dios. Les faltaba a ellos postrarse delante del Señor y permitir que Dios amara. Porque Jesús siempre le dio la gloria al Padre, hermano. Por eso en Juan capítulo 9, al ciego, a los ciegos, no lo vamos a ver, hermanos. Y le dicen sus discípulos: ¿quién pecó, este o su padre? Le dice: esto no es para ver quién pecó, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y siempre, hermanos, manifestó la gloria de Dios. Y yo pienso que aquellos discípulos, aparte de que les faltaba el Espíritu Santo, tenían una desviación, querían llevarse la gloria. Y Dios nos hizo para que la gloria de Él, para que las cosas que nosotros hagamos sean para gloria de Él. Vean una iglesia que ayuda. Pero estamos convencidos hasta aquí, capítulo 12, que es una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Y lo hemos venido viendo desde el capítulo 1, hermanos, que todos los que creen en Cristo Jesús y se arrepienten, ¿verdad? El Espíritu Santo cae, ya sea sobre judíos o sobre gentiles. Estamos viendo la semana pasada. Y ahora dice: y cuando Herodes le iba a sacar, verso 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto, miren ustedes, con 2 cadenas, y los guardas delante del puerto custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Y aquí me vuelvo a detener, hermanos, porque para las personas, para los ateos, para los que están desconectados del pueblo de Dios, para aquellas personas que no poseen el Espíritu Santo, aquí hay una fábula.
Y parece que estamos en un cuento de Disney donde aparece un ángel. Pero nosotros, mis hermanos, los que hemos confirmado que Jesús gobierna nuestras vidas y que hemos sido creados para la gloria de nuestro Padre Celestial, entendemos todo esto. Cuando oramos, cuando ayunamos, la presencia de nuestro Dios está con nosotros. Y dice aquí, hermanos, verso 7, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Con los ojos de la fe, hermanos, y con la presencia de nuestro Dios, todos los que desde niños nos han contado esto. Y esta historia no la sabemos. Y este relato, hermanos, este evento no lo sabemos. Y dice el verso 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido de una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Me detengo, porque en cada versículo, hermanos, podemos hacer una relectura de nuestras vidas. Muchos de nosotros todavía tenemos cadenas en nuestras vidas. Muchos de nosotros, hermanos, porque así estamos en la cárcel. Y ante situaciones tan difíciles que nos da la vida, por donde todos podemos pasar, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y tenemos que echar mano, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que sumergirnos como esta iglesia que lo hizo. Y Jesús agrega algo más, dice, tienes que hacer oración, ayuno. Y cuando la persona hace oración y ayuno, mis hermanos, se alinea en el camino de Dios. Se pone en las sendas del Señor, entiende la voluntad del Señor, entiende el movimiento de nuestro Dios. Y esta iglesia lo entendía, hermanos, cuál era el designio del Señor. Y Pedro también. En nuestros días sería algo sobrenatural que pasara esto. ¿Cómo que se abre una puerta sola? Nos daría miedo. Después Pedro entendió lo que pasaba. ¿Por qué Jesús, hermanos, no quería que se supiera cuando él sanaba o cuando hacía un milagro? ¿Cuántas personas conocemos nosotros que los médicos han dicho ya no se va a recuperar, va a morir? Y oramos y la persona se salva, hermanos, no muere. Pero quiero decirles, y es un concepto que tengo, que a veces ese milagro que sucede queda encapsulado. Porque la persona cuando ya es sana y ya se siente en paz, con el tiempo, hermanos, hasta se aleja de Dios. Y viene la indiferencia, viene la desidia. Y que muchas de las personas estábamos viendo a los ciegos, aunque Jesús les dijo, cállense, no le digan a nadie. ¿Qué hicieron estos ciegos, hermanos? Divulgaron el evangelio, divulgaron ¿qué?
el nombre del Señor, clamaron. Y entonces, hermanos, muchas veces Dios da vida para que se cumplan sus propósitos, pero como iglesia no lo entendemos. Y debemos entender, mis hermanos, que todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito con nosotros. Y es anunciar las buenas nuevas, es anunciar a su Hijo Jesucristo. Y esto no nos podemos callar. No podemos cerrar nuestra boca, hermanos, cuando tengamos a alguien al frente y que usted y yo le digamos, ¿sabes qué? Hay un Salvador, hay alguien que vino a tu vida. Ya hemos pasado esa etapa como Belisario, donde decíamos nosotros, es que no tengo palabras, es que no sé cómo hablarles. Es que tú no vas a hablar, hermanos, es que tú no vas a pensar, tú vas a pedir que el Espíritu Santo llegue sobre ti, que es el poder de nuestro Dios, y Dios te va a hablar por medio de su Espíritu, hermanos. Y entonces nos alinearemos a los propósitos que tiene. Dios tenía un propósito con esta iglesia. Dios tenía un propósito también con el apóstol Pedro. Y fueron fortalezas en su tiempo. Y Dios, hermanos míos, tiene un propósito con nosotros. Y qué bendición que seamos parte del propósito de nuestro Dios. Qué bendición, hermanos. Yo le quiero de iglesia. Dice la palabra de Dios que era una iglesia que hacía oración, hermanos, sin cesar. E incluso dice la palabra así. Verso 2, dice, y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué hacían, hermanos? Orando. Yo le invito a esto, hermanos. Muchos de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones muy difíciles. Y a mi parecer, hago este juicio en este momento, hermano. Nos hemos unido como comunidad de fe en oración. Y nosotros, muchos de los que estamos, hemos entendido que no es mi voluntad la que se cumple, sino la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué cosas tan maravillosas tiene más para Dios? Tiene Dios para nosotros. ¿Qué cosas más van a suceder, hermanos, para que nosotros sigamos expandiendo el reino de Dios? A veces nos hemos pedido y hay muchas cosas, hablo por cuenta mía, hermanos. Muchas peticiones mías han quedado en el tintero, han quedado en el escritorio, hermanos, que yo le he presentado al Señor. Pero Él sabe por qué no me las ha dado. Y Él sabe en qué momento me las dará. Pero son los designios del Señor. Por lo tanto, hermanos, hasta el momento el Señor lo que me dice, Iván, bástate mi gracia para que mi poder esté en ti. Y yo le quiero invitar a esto, hermanos, a que sigamos siendo una llena del Espíritu Santo. A mí me llena mucho en el chat cuando alguien dice, me uno a oración. Algunos no lo hacen en el chat, pero personal, cuando nuestros hermanos están pasando por una situación difícil. Y la voluntad de Dios ha sido hecha y la hemos entendido sin crear falsas expectativas sobre los hermanos, porque nuestra vida está sujeta al Señor. Esta iglesia, hermanos, la iglesia de Hechos 2, fue una iglesia de Jesucristo. Fue una iglesia que entendió lo que era la presencia de Dios en sus vidas, el actuar del Espíritu Santo. Y así como vio morir a Esteban, vio morir a Jacobo, y ahora veía la salvación
en Pedro. Y Dios siempre tuvo un propósito en Pedro y en cada uno de nosotros. Con esto culmino, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso. Dios, inspirando al apóstol Pedro, le dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué hermosas palabras, hermano. El Dios de toda gracia. Que el Dios de toda gracia nos acompañe siempre. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Que ha compartido muchas cosas con la humanidad. Dice el apóstol: después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué hará con cada uno de nosotros, hermanos? Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos fortalezca, Él mismo nos afirme y Él mismo nos establezca. Y con esto, hermanos, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios siga depositando en nosotros, hermanos, su Santo Espíritu, y que seamos una iglesia que siga viviendo en la oración y que siga viviendo en el ayuno. Y si usted no vive en oración y en ayuno, le invitamos esta tarde, hermanos, a que busque al Señor y entre al mundo maravilloso de nuestro Creador. Para gloria suya fuimos creados. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias.